Buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarnos acá a las autoridades del Poder Judicial de Corrientes y a todos los organizadores de este 7º Congreso de Tecnología y Justicia. Unitech es una compañía que hace más de 25 años se dedica a la transformación digital de grandes organizaciones y en particular con una experiencia bastante importante en lo que es poderes judiciales. Nosotros, la verdad que todos los años aprendemos algo más de los poderes judiciales. Es una organización muy compleja que tiene muchísimas dimensiones, no es solamente una dimensión tecnológica, es una dimensión social, una dimensión totalmente digamos, de suma importancia para la población por el monopolio de la administración de justicia, y donde la tecnología tiene un rol enorme por el impacto que tiene dentro de ese rol. Ese impacto se reduce a ni más ni menos que la reducción de la demora judicial, que de eso se trata todo lo que hacemos. Si esto no termina en un mejor servicio al justiciable, todo lo que habremos invertido será en vano, porque lo único que uno quiere hacer es acortar la incertidumbre jurídica que se tiene cuando se aplican este tipo de sistemas a quienes vienen a que se les dé esa respuesta que se les pide a la justicia. Y esta problemática varía fuero a fuero. No es lo mismo un fuero de familia, un fuero civil, que uno comercial, que un fuero penal, que un fuero contencioso administrativo. Son distintas problemáticas que requieren algunas soluciones de base para todas ellas, pero en muchos casos requiere una solución que tenga que ver con una visión holística de la justicia, entendiéndolo como un organismo que tiene múltiples dimensiones en su funcionamiento. No es lo mismo un juzgado de primera instancia que la problemática que tiene una cámara o la que tiene una corte, o lo que pasa con los organismos auxiliares o con una oficina de notificaciones o con las fiscalías o los ministerios públicos, ¿no? Las fiscalías, las defensorías. Toda esa problemática está siendo atacada. Pero yo hoy, más que de hablarles de nuestro sistema Juric, que tiene muchos años y tenemos acá la suerte de tener muchos organismos usuarios y donde siempre tratamos de mejorar día a día, les quería contar el impacto que está teniendo una nueva tecnología que, a diferencia de otras, produce un cambio de paradigma profundo. No es una tecnología que nos hace hacer más eficientes las cosas, sino que en vez de cambiar de cómo hacemos las cosas, nos cambia a nosotros. Es parte de la cuarta revolución industrial. La inteligencia artificial, esta tecnología disruptiva, nos va a hacer cambiar para siempre la manera en que vamos a operar con los sistemas. Y yo les quiero contar un poquito qué es lo que estamos viendo a nivel mundial y lo que estamos haciendo nosotros a nivel particular para tener pronto las primeras soluciones aplicando esta gran tecnología, que produce mucho miedo, como toda nueva tecnología. Esta tecnología, no sé si esto funcionará. Ahí está. Digamos, aplicada al derecho, el derecho siempre como una disciplina científica va a estar atenta a la realidad con la que convive, tanto con las decepciones como con las, digamos, con los éxitos de esa tecnología. Y dentro de esto, el jurista está ubicado y preparado adecuadamente, o sea, la familia judicial está preparada para este tipo de tecnología. Eso es lo que vamos a tratar de repasar un poquito hoy. Hay varios casos a nivel mundial, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, eso está como lejano, que no existe. Y la verdad que los avances en los últimos 10 años han sido muy grandes. No tanto por la teoría subyacente que hay detrás de la inteligencia artificial, porque es algo que quienes estamos en sistemas lo conocemos de hace 40 años, cuando la primera máquina le ganó al Tatetí, en el 91 cuando la Deep Blue ganó su primer partido de ajedrez, o ahora hace muy poquito, en el 2017, cuando un primer sistema de inteligencia artificial logró ganar al Go, uno de los más complejos sistemas de intuición que se requieren para aplicar reglas de inteligencia artificial. Sin embargo, el case crunch, este caso también fue paradigmático para la justicia. Este grupo que está, digamos, estos estudiantes de la Universidad de Cambridge
hicieron justamente un sistema de inteligencia artificial, se llaman sistemas basados en Machine Learning supervisado y no supervisado, no importan las palabras técnicas. Pero lo cierto es que en base a todas las decisiones judiciales que se venían tomando podía de alguna manera pronosticar qué es lo que iba a decidir un juez. Incluso se animaron a decir cuál era el mejor abogado de la ciudad para determinada causa en función de cómo le venía yendo. Hicieron un concurso en el 2017 para hacer las predicciones sobre casos conocidos, qué estrategia hubiera usado cada uno de ellos y qué estrategia hubiera usado el sistema de inteligencia artificial, y el sistema Case Crunch ganó por el 86% a los abogados que se anotaron. Más de 1.500 abogados se anotaron en este concurso. Con lo cual estamos hablando de algo que está hoy, no es algo que está en el futuro, y tiene que ver con una teoría subyacente que se llama Data Lake, que vamos a hablar después un ratito, sobre lo que se puede hacer con esta tecnología. Ahora bien, todo el mundo está... Hay otra experiencia muy interesante, la de Estonia. Ustedes no se saben, Estonia es un país que realmente lleva la delantera en todo lo que es gobierno digital. La verdad que Argentina ha aprendido muchísimo de la experiencia de Estonia, desde la interoperabilidad de los sistemas, desde la identificación digital del ciudadano, de la firma digital en la nube, y un montón de cosas. Bueno, esta es la primera experiencia que está haciendo. Para los juicios de menor cuantía se lo están designando a un algoritmo de inteligencia artificial para que tome la decisión judicial, obviamente revisada en la primera etapa, pero ya va a dejar de estar revisada. O sea, esto está hoy entre nosotros. No crean que es ciencia ficción, esto es lo único que les pido. O sea, realmente está ocurriendo y está ocurriendo ahora. Esas fuentes después las pueden mirar. Y en el mundo, distintas experiencias, digamos, en Estados Unidos, CompStat, Predpol, que es un analista de denuncia, de saber si una denuncia es falsa o no, tener un algoritmo de inteligencia artificial que diga esto es trucho y se da cuenta, digamos, rápidamente. O lo que está haciendo China con Quatrix, es muy impactante lo que está haciendo ahí, digamos, con un sentido para lo que es la justicia contravencional, sobre todo. Después, Watson también es un actor clave en Estados Unidos. En Argentina seguramente ya debe haber expuesto Prometea en su experiencia, o más tarde, la experiencia que ha hecho en la Fiscalía. El Reino Unido con todo lo que es HART, que es el Hard Assessment Risk Tool, que también determina en forma automática la veracidad de los escritos. Está habiendo experiencias en todo el mundo, o sea, después pueden repasar algunas de ellas, pero está habiendo una movida mundial muy importante. Entonces nosotros acá lo que decimos es queremos darles algunas ideas de lo que es la arquitectura conceptual de la inteligencia artificial aplicada a la justicia, donde nosotros la dividimos en dos grandes partes. En la manera de percibir los sistemas, uno pasa de programar sistemas a entrenar sistemas. Si ustedes se quedan con esa idea, yo me voy contento. En vez de programarlos, hay que entrenarlos. O sea, lo programo una vez, lo entreno muchas veces. ¿Okay? Entonces, esa concepción de entrenar sistemas nos va a permitir tener un nivel de percepción donde lo primero que tengo que entender es el lenguaje natural. Tengo que hacer reconocimiento de imágenes, tengo que poder hablar, tengo que poder escribir y hablar, digamos, y tengo que poder generar clasificaciones, tengo que identificar una identidad, tengo que saber si esta persona está enojada, si está contenta, si está de humor para lo que estoy diciendo, tengo que encontrar el análisis del sentimiento, digamos, ¿no? Entonces ahí hay todo un tema de percepción profunda que le da sustento a ¿qué? A las conversaciones. Ustedes lo que van a ver que va a pasar ahora es que vamos a pasar en los próximos 20 años de las pantallas y de los celulares a charlar. A la gente le gusta hablar, no le gusta escribir. Número de expediente, carátula, partes intervinientes. Quiero hablar. Che, ¿qué pasó con el expediente tal? ¿Qué sabes de este caso? ¿Me podés decir si hay jurisprudencia para esto? A la gente le gusta hablar. Y a eso nos vamos a dedicar los próximos 20 años, a hacer conversaciones, a ser asistentes cognitivos. El asistente cognitivo tiene atrás un data lake, una gran fuente de datos de la cual aprende el sistema subyacente para percibir lo que me dicen y responder lo que es coherente en función de lo que había ocurrido y de lo que puedo obtener. Entonces, la primera problemática con la que se van a enfrentar los sistemas es el análisis del lenguaje natural, que es una cosa compleja. No es fácil. El lenguaje natural tiene ambigüedades,
es complejo, tiene entornos aislados, o sea, no es lo mismo el lenguaje natural hablado en la plaza que el hablado en este congreso. Acá tenemos todo un lenguaje, que yo dije varias palabras: fuero, familia, partes intervinientes, delitos, imputados, testigos, víctimas, terceros citados en garantía. Bueno, un lenguaje propio, jurídico, que requiere un entrenamiento. Entonces ese lenguaje natural permite hacer aplicaciones específicas que permiten de pasar de datos no estructurados, aunque se queden en esta idea. Tengo 10 minutos para enseñarles lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Así que disculpen el apuro. De lo que es la comprensión del lenguaje natural, de los datos no estructurados hasta crear los datos. Si uno ve, dice, bueno, tengo presentado un escrito como el que está acá. Sí, si alguien me presenta un escrito, ¿qué hacemos hoy en la mesa de entrada? Hay alguien que tipea o, como hace el Unix Online ahora, te permite tipear los datos, que lo haga el abogado, no nosotros. Bueno, le puedo trasladar ese problema a otro, pero el problema lo termina resolviendo alguien que lee el texto que está presentando y lo estructura para hacer la presentación. Bueno, todo eso se puede hacer automático. Unitech acaba de ganar una licitación muy importante del Poder Judicial de Chile, que está haciendo absolutamente todo esto de una manera muy importante, digamos, de realmente tomar todos los escritos, desestructurarlos y escribir lo menos posible, ¿no? ¿Para qué? Para aprender en ese proceso de estructuración, de sacar la persona, el quid, el representante, el DNI, todo eso sale del escrito. ¿Por qué lo tengo que hacer dos veces? Si ya lo tipié una vez. La inteligencia artificial sabe hacer cosas como esta. Se llama RPA y un montón de otras técnicas que tienen que ver con eso. Entonces, lo que permite hacer acá son dos tipos de cosas diferentes. Una cosa es hablar de predicción de eventos, acciones y resultados, donde se incorpora esta técnica de Machine Learning para predecir los estados procesales posibles, resultados de sentencias, descubrir sentencias. Esto es lo que van a hacer todos sus abogados afuera, todos. Todos van a querer acceder a esos datos para saber cómo está funcionando un juzgado. Esto ya está ocurriendo en el mundo, no es algo que uno pueda esconder y decir, no le demos los datos para que no lo sepan. Lo van a saber. Para que se den una idea, con solo tener 200 sentencias de un tribunal sobre una materia específica, yo puedo predecir con bastante precisión cómo actúa ese juez frente a determinadas circunstancias, que pueden estar ajustadas o no a derecho. No estoy hablando de un juicio de valor, estoy hablando del resultado final de esa sentencia, si va a ser favorable o no a quien lo hace. Entonces acá, por ejemplo, yo traje algunos asistentes para que vean de qué se trata esto de las conversaciones. ¿Cuál es el estado de mi expediente? Esto es real, ¿eh? Esto va a salir ahora. Por favor, indique quiz, número, año y barra o carátula. Pedro Gómez sobre artículo 111. O sea, a mí me gusta hablarle al sistema. Pedro Gómez sobre artículo 250. La causa indicada se encuentra en despacho. Esta es la voz de ¿Puedo Watson. ayudar con algo más? Están escuchando acá. Se llama la técnica speech to text, text to speech. Son las dos técnicas que hay. La última actuación de la causa indicada es la siguiente. Fíjese, yo quiero saber cuál es mi última actuación. 56/2019, sentencia amparo firmada el 14 de enero del 2019 por Pérez Carlos. Mientras va ¿No puedo charlando, ayudar con algo más? mientras va charlando, el sistema va teniendo el sentido común de esa conversación, ¿no? El estado del escrito es incorporado. ¿Cuál es el estado del último escrito que dice? ¿No puedo ayudar con algo más? Ahora va a preguntar sobre una cédula y fíjense qué interesante. ¿El estado de una cédula? Por favor, indique título, quiz barra o número. 120 del año 2019. El estado de la cédula indicada es recibida juzgado barra sala. ¿Lo puedo ayudar con algo más? Esto sí es importante, ¿eh? Por último, léeme la parte resolutiva. Léeme la parte resolutiva. Por supuesto, la parte resolutiva es la siguiente. Por todo lo expuesto, Ahí se se pone a resuelve hablar, a contarle hacer todo. lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la señora Liliana Fuentes, imponer las costas en el orden
Otra cosa es la consulta de jurisprudencia, ¿no? O sea, eso es, lo que vieron recién es típicamente un bot cognitivo, que nosotros lo vamos a sacar ahora, no puedo decir, porque ya está a punto de salir, digamos, donde la gente quiere charlar por WhatsApp, por Facebook, por Skype, por cualquier lado, quiero charlar para saber el estado de mis expedientes, ¿ok? Y eso no está prediciendo nada, simplemente está yendo a la base de datos, obteniendo la información. ¿Qué es lo importante que hizo el asistente anterior? Entender lo que me está diciendo. Entender que me está preguntando una célula, que cuando me dice la parte resolutiva sea donde quiero ir. Entonces, esa comprensión del lenguaje natural es donde todos tenemos que empezar a enseñar y aprender y enseñarle a nuestro sistema. En la parte de jurisprudencia, el caso es diferente. Hola, mi nombre es Botix y estoy para ayudarte a encontrar jurisprudencia del Poder Judicial de la ciudad. ¿Qué estás buscando? ¿Hay jurisprudencia de casos de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar relacionados a casos de violencia de género? Eso. Bueno, Encontré un fallo firmado el día 30 de marzo del 2017 en el expediente 13.431 año 2016 GMA sobre artículo 13.944 incumplimiento de los deberes de asistente. Esto, acá me están corriendo, ¿no? Esto no es magia, ahí lo que descubrió fue la intención de la causa, es lo que se sacó, saca la parte sustantiva y va a buscarla esa jurisprudencia, y hay un montón de tópicos para hablar de inteligencia artificial y jurisprudencia. Y lo último es un asistente, pero ahora para el magistrado, y ahí sí aparece el machine learning con fuerza, ¿no? Ahí aparece la predicción, yo quiero saber qué pasa, cómo viene este expediente, qué probabilidades tengo de que mi decisión judicial sea revocada. Quiero entender qué está pasando en mi juzgado con lo que vamos trabajando. Fíjense, recién hicimos una de asistente virtual, que es responder lo que yo ya sé, una de jurisprudencia, que es comprender el lenguaje natural de manera profunda, se llama deep learning, porque de manera profunda tengo que entender que me están preguntando para responder algo que existe, pero otra cosa es predecir. Otra cosa es decir, con todo lo que sé, porque van a ver que en los próximos 20 años no solo vamos a pasar de las pantallas a las conversaciones, vamos a pasar de los sistemas descriptivos de lo que ya pasó a los sistemas predictivos de lo que va a pasar, para pasar a algo más todavía revolucionario, que es a los sistemas prescriptivos. ¿Qué debería yo hacer? Esto ya lo están pasando ustedes con el Waze. En el Waze yo digo, bueno, ¿por dónde me conviene ir? Dice, vas a tardar 1 hora. La probabilidad es que te conviene ir por acá. O sea, me predice y me prescribe. O sea, me dice la receta de lo que tengo que hacer. Esos 3 tipos de sistemas son muy diferentes entre sí. Veamos cómo asistiría al magistrado. ¿En qué puedo ayudarlo? ¿Me decís el artículo 10 de la ley 9001? Las cuestiones de competencia entre jueces o tribunales de una misma circunscripción judicial solo pueden promoverse por declinatoria y deduciendo, en la oportunidad que este código señala, la correspondiente excepción. Gracias. Ahora me gustaría trabajar sobre el expediente Cristina Tabano sobre ejecución de multas. Está ahí, quiero trabajar. Entendido. ¿Cuál es el estado procesal? Autos para sentencia. ¿Quiénes intervienen? Actor: Juan Gómez. Demandado: Cristina Tabano. ¿Cuáles fueron las últimas actuaciones? Las últimas actuaciones las puede consultar aquí. ¿Se invocó el artículo 32? En todas las actuaciones, Sí, puede ver las actuaciones relacionadas aquí. ¿Tenemos expedientes similares? La Encontré similitud muchos expedientes es un tema similares. jurídico importante. Puedes consultarlos aquí. ¿Cuántos expedientes similares fueron a favor del demandante? 78% de los expedientes similares fueron a favor del demandante. Entonces, ¿cómo debería votar? ¿Cómo debería votar? Usted votó a favor del demandado en el 37% de los expedientes similares. La probabilidad que vote a favor del demandado es del 61%. Si voto a favor del demandado,
El actor tiene un 35% de probabilidad que se revoque la sentencia. ¿Podrías indicarme cuál será el próximo estado procesal? La causa está actualmente en estado autos para sentencia. El próximo estado procesal será con sentencia con un 99% de probabilidad. ¿Cuál es la predicción del tiempo total del expediente? Predicción del tiempo. ¿Me podrías indicar para qué estado procesal? Autos para sentencia. El tiempo estimado es de 32 días hábiles con un 70% de probabilidad para llegar al estado con sentencia. Gracias. Estoy para ayudarlo. Entonces, antes de terminar con las conclusiones, quiero repasar 3 o 4 casos que ocurrieron ahí. No ocurrió nada de mágico, nada de mágico. Saber la probabilidad del tiempo total de un expediente es Machine Learning supervisado, una técnica que se puede usar perfectamente, que nos está dando precisiones arriba del 95% de lo que viene ocurriendo. No es algo aleatorio. Cuando yo pregunto, ¿cómo voy a votar? Uno dice, pero esto tiene que ver con la ética. Por supuesto que ustedes tienen que ser grandes custodios de la ética de la inteligencia artificial aplicada a la justicia. Es una gran preocupación mundial, pero tampoco es nada mágico. O sea, entender la similitud entre dos expedientes de acuerdo a las acciones previas que se presentaron, el tipo de escrito, las pruebas producidas, el tipo de causa, en dónde se enmarca en nuestro código, es algo absolutamente factible de poner en valor en un asistente cognitivo para un juez. Y por último, todo esto de cómo me va a ir en las instancias superiores también es absolutamente predecible. Eso, imagínense en una audiencia 360, como se dice en Buenos Aires, ¿no? Yo le digo, mire, le digo la predicción de cómo le va a ir, digo para si quieren arreglar, muchachos, porque este es el único momento de la realidad del proceso en donde pueden detener esto. Y le pongo un algoritmo diciéndole las probabilidades que tiene de verdad. Y eso no quiere decir que es la verdad. Por supuesto que puede pasar algo diferente, pero las probabilidades son importantes para evitar el costo procesal. De hecho, es lo que le dicen los secretarios a los letrados. Le dicen, ¿sabes qué? Las probabilidades de que vos salgas bien, no necesito un sistema de inteligencia artificial para decirle no. Entonces, esto se está llevando para acá. Conclusiones y voto. Perdón. ¿Sustituirá la inteligencia artificial a la profesión jurídica a todos los niveles? No. Va a trabajar de manera diferente, me tengo que acostumbrar a los asistentes, se llama inteligencia aumentada, esa es la clave. La inteligencia aumentada es que yo soy más inteligente con el asistente cognitivo, cometo menos errores como justicia, tengo que abrazar a la inteligencia artificial porque me va a permitir ser un mejor juez, un mejor magistrado, un mejor secretario, un mejor despachante. Voy a ser mejor porque voy a tener un asistente que me va a advertir en tiempo real de las situaciones en las que estoy para un proceso determinado. Y la última frase a mí me parece bárbaro. Cada vez que dicen que la inteligencia artificial viene por nosotros decimos que los robots se llevarán el trabajo de quienes hagan el trabajo de robots. Muchas gracias.